El Tribunal Constitucional ha escuchado los alegatos de José Domingo Pérez sobre el habeas corpus de Keiko Fujimori. El habeas corpus es una acción de garantía, me voy a poner un poco forense porque el invitado que tengo es leguleyo también. Es una acción de garantía constitucional con respecto a la libertad de las personas. ¿Qué alude básicamente Keiko Fujimori? Que deben dejarla libre, de que deben dinamitar el caso Cocteles, porque entre otras cosas los aportes de campaña no puede constituir lavado de activos, sería una cuestión administrativa, porque además ella no tenía cómo saber que los dineros de Odebrecht eran maculados. ¿Qué cosa le estoy tratando de explicar, señora, a usted que es antifujimorista? Que Keiko puede lograr en horas que quede en nada el caso Cocteles, y si se cae el caso Cocteles, mire lo que estoy diciendo, si se cae el caso Cocteles y el TC dice que esos aportes de campaña son faltas administrativas y que no son lavado de activos, ¿esto en qué termina? En que pasa piola Renovación Popular, de repente, por los aportes que le dieron en su momento a Martín Bustamante, salvo que hayan sido dentro del ejercicio de la función de este señor cuando estaba vivo, Castañeda Locio, ahí va un partido. Pero el PPC, pero el APRA, pero Ollantumala, ¿no me está entendiendo? Si en el caso de Keiko el Tribunal Constitucional destroza la teoría fiscal de José Domingo Pérez y de Bela Barba, y también de Zoraida, de Pablo Sánchez, de todos los que están atrás, de que los aportes de campaña son lavado de activos, si se salva a Keiko, se salvan todos, y se comen un papelón. José Domingo Pérez, que no es muy inteligente ni muy ducho, salvo claro cuando lo entrevista algún tonto, pasa piola. Pero cuando tiene un jurista frente, miren lo que le ha pasado con Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. Esto es más o menos una goleada, vean. Usted señala finalmente que la interoceánica fue un hecho que evidencia que la señora Fujimori habría participado, habría dado una contraprestación, en todo caso, este es el término técnico, en estos eventos, ¿no? Pero yo entiendo que la señora Fujimori fue parlamentaria de 2006 a 2011. Y estamos hablando que la donación se dio en el 2011. O sea, los aportes los recibió después de haber ella salvado a Odebrecht, algo así. Estamos afirmando como la imputación la condición de agravante por la condición de funcionaria pública que en el momento que recibe ese dinero maculado era congresista de la República. Pero ¿cómo es que se vincula con la interoceánica? Yo recuerdo la interoceánica en el año 2006 cuando se aprueba la interoceánica, no había un solo parlamentario en contra. Todos los parlamentarios votaron a favor del contrato con la interoceánica. Entonces, usted me está hablando de 2011, ya terminó el periodo electoral, ya la señora había dejado el cargo. Entonces, ¿qué tiene que ver la interoceánica como un elemento del proceso, del delito de lavado de activos en este caso concreto? Permítame complementar la pregunta que usted indica con una respuesta. El ex congresista en ese periodo, Renzo Reyardo, integrante de la Comisión de Fiscalización precisamente de esta obra corrupta, la Interoceánica Sur, indicó que era la bancada de la señora Keiko Fujimori la que propuso y propugnó que se declarara de que la empresa Odebrecht no tenía responsabilidad en la obra de la Interoceánica y además procuró que Odebrecht continuara con la obra. Y fueron los únicos que votaron los fujimoristas. La señora Keiko Fujimori votó a favor de la empresa corrupta Odebrecht. O sea, los demás partidos no votaron. Fue una decisión del Congreso de la República. ¿Por qué no los acusan a todos los congresistas que votaron a favor? ¿Por qué? ¿Por qué no denuncia todo el Congreso? Si todos votaron, todos son cómplices. Esa no es la imputación. Y que también habría que incorporar a la señora Marisol Pérez, que también firmó una condonación a favor de Odebrecht. Porque acá hay una trama donde todos están involucrados, pues. ¿No? Porque todos han participado de una otra manera en la ejecución de estos hechos. Se parece a mi invitado. Te habla con las manos. Usted, señora, le molestaba cuando su papá le hablaba con la mano, ¿no? ¿Te das cuenta cuando te hacen así? Cuando te hacen así, ese es tu papá y tu mamá. Eso te está resondrando con las manos. Porque no has hecho esto, porque no has hecho el buen romance. Dinero maculado,
actos de conversión. Tú me das plata, yo te doy una obra. Eso es básicamente el tema, ¿no? Te doy una obra para que tú lucres. Pidieron dinero, no tenía como que era dinero. Votaron todos, ¿cierto? La obra no la da el Congreso. El Congreso no adjudica obras. Las obras las da el Ejecutivo. ¿Se acuerdan? Bueno, después, como José Domingo Pérez tiene a veces portátiles que hablan a favor de él o en contra de él, pero cuando alguien habla en contra de él, gritan a alguien en la puerta de la fiscalía y dicen, me han querido matar. Ya van a ver, mi invitado es archipolémico, medio Perú lo quiere matar. Pero uno no puede ser llorón, uno no puede estar diciendo atentado contra mi vida, me han querido matar. José Domingo Pérez ha pedido medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tiene más seguridad, tiene casi la seguridad de Dina Boluarte. Y fíjense cómo ahora le dicen, bueno, no seas llorón, con la manito. Miren la manito de Gutiérrez Tixe, mira la manito, mira. Soy uno de los defensores del derecho a la protesta en este tribunal. Y lo he demostrado con los votos que hemos emitido. De suerte que yo no puedo admitir que haya un banner gigante en la puerta donde dice que el Tribunal Constitucional es una organización criminal. Eso yo no lo puedo admitir. Y yo estoy seguro que si esa misma cartelón estaría en la Fiscalía, el fiscal Domingo Pérez estaría enviando a la Fiscalía de Prevención del Delito, a la que yo pido públicamente que se apersone. Porque eso no es protesta, eso es difamación. Y eso es un delito. ¿Cuál es el tema? Los señores, dentro de su argumentación contra todos los partidos, dicen que son organizaciones criminales. El Fujimorismo, el APRA, el PPC, Renovación, todos son organizaciones criminales. Cuando la señora Patricia Benavides era número 1, él también decía que la señora encabezaba una organización criminal. Organización criminal la tenía el pobre Chávarri. Para el señor, organización criminal pasado mañana va a ser el Poder Judicial si es que no le da la razón. Tú no puedes ir a alegar frente a un tribunal, y yo he estado en el TC y habré ganado un par de causas, no le puedo decir a Gutiérrez Tixe, si no me da la razón, eres un criminal. Ahora mismo ellos pueden aducir, cualquier otro fiscal, que la señora, ¿no es cierto?, que el invitado, que el hermano y que dos más son una organización criminal. Entonces tú de boca no le puedes decir a la gente organización criminal porque se te da la gana, porque un fiscal es el titular de la acción penal, es el defensor de la legalidad. Fue a llorar, salió trajilado, veamos la nota. Y solicitarles respetuosamente que no archiven el proceso penal que se sigue contra la acusada Keiko Fujimori por una sencilla razón: recibir dinero de la corrupción para las campañas políticas, sí es delito de lavado de activos. Ese es José Domingo Pérez pidiendo, casi rogando al Tribunal Constitucional que no se baje en el caso Keiko Fujimori. Sí es delito de lavado de activos. El TC escuchó al fiscal del caso Lava Jato en la audiencia en la cual se evaluó el habeas corpus que presentó la lideresa de Fuerza Popular para que se archive el proceso penal que se le sigue por los aportes a sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016. La defensa de Keiko Fujimori busca que ustedes, señores magistrados del Tribunal Constitucional, no solo tengan una injerencia en el proceso penal que se sigue contra la acusada Keiko Fujimori y el partido político Fuerza Popular. Para Domingo Pérez, que se anule el caso Keiko sería solo la primera pieza del dominó que, con su caída, se traería abajo también a otros casos en que se investigan aportes de campaña ilícitos. La decisión de ustedes, señores magistrados del Tribunal Constitucional, tendrá injerencia en la sentencia condenatoria contra el expresidente Ollanta Humala, que ha sido condenado por haber recibido $3 millones de la empresa Odebrecht para su campaña política. Y no solo es el caso de Ollanta Humala al que se refiere Domingo Pérez. Si Odebrecht dio plata a una campaña electoral, ese caso también se caería según el fiscal. Tendrá injerencia la decisión que ustedes van a emitir en otros procesos penales en los que Odebrecht
entregó dinero ilícito a las campañas políticas. Por citar el próximo juzgamiento contra la exalcaldesa Susana Villarán, en donde Odebrecht entregó más de 4 millones de dólares. Pero ya no se trataría solo de si los brasileños dieron plata o no, porque aportes son aportes, según él, vengan de Brasil o de los dinámicos del centro. Incluso en otras investigaciones en las que no interviene o no se ha imputado a la empresa Odebrecht de haber entregado activos ilícitos. Por citar la investigación contra Vladimir Cerrón Rojas por haber recibido más de 1 millón de soles para su campaña del Partido Perú Libre. La defensa de Keiko Fujimori no dio tregua durante esta audiencia. Juliana Loza defendió firmemente los argumentos por los cuales cree que se debe anular el caso contra su defendida. Por tanto, señores, permitir que, como sucede en este caso, el agravio que se mantiene latente siga causándole un perjuicio a la señora Fujimori y esperar, como dice el señor procurador del Ministerio Público, a que sea condenada, sería simplemente renunciar a los derechos fundamentales que le asisten y sería simplemente anular el proceso de habeas corpus. Los magistrados del Tribunal Constitucional tuvieron una ronda de preguntas en las cuales evidenciaron a Domingo Pérez, sobre todo cuando le recordaron que el delito de lavado de activos en receptación patrimonial, sobre el cual busca acusar a la lideresa de Fuerza Popular, recién se incorporó en el país en 2016, mucho después de la fecha en que datan las imputaciones contra Keiko Fujimori. Y usted puede afirmar categóricamente, así como ha señalado, que recibió dinero de la corrupción, que conocía la imputada o podía conocer que Odebrecht había estructurado una lavandería de activos? No solamente lo puedo afirmar, si ustedes me permiten y no mandan este caso al archivo, lo puedo demostrar y probar ante un juez penal. Al término de la audiencia no se conoce aún el fallo que emitirá el TC. La decisión del colegiado, sin embargo, será clave para definir la continuidad del caso que aún causa controversia en el sistema judicial peruano. A ver, rapidito, porque ya mi invitado está haciendo sus estiramientos, sus elongamientos, ha venido con su charcot para estirar los músculos. A ver, no es lo mismo el delito de lavado de activos que el delito de cohecho o de colusión ilegal en agravio del Estado. Si Ollantaytamala y nadie ha recibido plata para la campaña, ese es un estadeo. Ese es el delito de lavado de activos. Si tú quieres probar que ellos han tenido una colusión o un cohecho, es decir, coima, tienes que vincular la dación de la obra, porque ellos sí han sido gobierno, con el dinero recibido en la campaña o con dinero recibido a posteriori. Vamos a poner un ejemplo sencillísimo: Toledo, págame barata, siendo presidente da la Interoceánica. Ejemplo, Susana Villarán, siendo alcaldesa, recibe dinero del proveedor OAS u Odebrecht, da la adenda, da la obra, es decir, colusión, cohecho. ¿Cierto? Es diferente. Entonces acá se ha generado un forado. Por si acaso, en el caso de Toledo, este próximo miércoles, le pueden ratificar la sentencia porque él ha apelado. ¿Correcto? La situación de Toledo es horrible porque lo sentencian casi a una pena de muerte. ¿Correcto? Por la edad que tiene. Va a dictar este 3 de septiembre es la segunda sentencia de Toledo ya condenado por el caso Interoceánica. Esta vez será por el caso Ecoteva, Eleán Chantal, Toledo lleva. ¿Correcto? Que es donde le dan el dinero, por donde terminan documentos en sus casas. Ollantaytamala, por si acaso. El estado actual del proceso es que la sentencia y condena de Ollantaytamala ha sido el 15 de abril del 2025. Hay una notificación en Orfal, ha apelado y la próxima fecha importante tendría que estar por darse. Pero el tipo ha apelado la sentencia. Entonces se la pueden ratificar como se la van a ratificar a Toledo. Pero miren la situación emocional de Ollantaytamala. Por si acaso, de los presidentes que están ahí, el que más sufre es él. Él es el que está destrozado anímicamente. Ni Castillo ni Toledo están mal como él. Veamos. Porque de repente la señorita fiscal no recuerda, pero en el año 2017, en este mismo proceso, porque mis hijas fueron del colegio, fueron a un taller en Chicago,
autorizado por el colegio, me pusieron a mí y a mi esposa prisión preventiva, 18 meses. El pretexto de la fiscalía era que se estaba organizando un plan de fuga. Tenía a mi hijo en la primaria, mis hijas se habían ido por 15 días. La fiscalía se metió hasta el colegio de mis hijos. Incluso hubo un malestar general de la Asociación de Padres de Familia porque estaba involucrando al colegio de mis hijos en un proceso penal. Eso de repente no recuerda a la fiscalía. Entonces, en esas situaciones se tienen que tomar decisiones claras. Ese es el problema, pues el que a hierro mata, a hierro muere. El hombre estaba feliz cuando perseguían a Alan García, el hombre estaba feliz cuando perseguían a los demás. El hecho es que, recordemos que la señora se quiso ir a Europa a vivir a Suiza, en un trabajo en la FAO. ¿Y qué sabía la señora, me refiero a su esposa, a la presidenta ficticia, de alimentación? Entonces sí se querían fugar. Dicho sea de paso, el hombre llora porque es un ser humano. Su esposa ha ido a Brasil con su hijo y sus dos hijas estudian en Estados Unidos en una universidad. ¿Ellos no correteaban a Keiko por haber estudiado en Estados Unidos? ¿Cómo un señor con los ingresos limitados de este señor puede tener dos hijas estudiando en la Universidad de Chicago? ¿Cierto? Las mismas. Ese es el boomerang, pues. Los expresidentes se tienen que ver en la cara de los expresidentes. Ejemplo para la señora Dina Boluarte. Yeah, believe me, I need to keep myself alive, but